Muy bien, así que nos vamos a ir a segunda de Timoteo, porque ¿con quién se quedaron conmigo? Con Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo y vamos a seguir. Segunda de Timoteo 1:1. Pero antes de entrar a este tema, yo quiero hacer unas referencias un poco, un poco diferente. No quiero entrar yo a historia o ahora voy a enseñar historia, no, porque vamos a tocar nomás por encima. Pero quiero que entiendan algo, por eso quiero tocar este tema. Timoteo, él se hace cargo de una iglesia, porque Pablo le dice, ¿sabes qué, hijo? Quédate a cargo de esto, yo me voy a Roma y luego vengo y voy a estar contigo. Pero lo que él no sabía es que cuando se iba a ir a Roma, lo agarraron del cuello y ya no pudo salir. Entonces solo le quedó escribir cartas, ¿no? Dice, hijo, ahora la responsabilidad va a ser tuya, ¿no? Pero yo quiero que ustedes entiendan esto, porque esto ocurre justamente en esta localidad. Timoteo se hace cargo de la iglesia de Éfeso, y ahí hubieron muchos conflictos. Uno de los conflictos, ¿alguien se acuerda cuál era? ¿Qué perdieron ellos? Perdieron su primer amor. Fuera de eso empezaron a entrar doctrinas falsas, y muchos atribuyen de que como era joven tenía problemas, no tenían a quién preguntar. Pero si hacemos un estudio de la edad de Timoteo, que esto lo vamos a hacer en un discipulado, si tú agarras la edad de Pablo cuando conoció a Timoteo, y eso pasó 14 años y se van sumando, aproximadamente Timoteo ya tenía entre 37 y 38 años cuando se hizo a cargo. Así que tan joven tampoco era. O sea, no era que un adolescente se hizo cargo de una iglesia. Sí lo conoció jovencito, pero ya tuvo cierta edad, ¿no? Entonces, entiendo a Timoteo también estar frente a una situación de la iglesia y no tener a quién preguntar, y tener que resolver los problemas. O sea, lo puedo entender, ¿no? Porque ya, si no está Pablo, entonces ¿a quién recurre? Y él no tenía a quién recurrir. Entonces tenía una carga. Y vamos a empezar con lo siguiente. En Grecia, ¿cómo era la educación en Grecia? Porque tenemos que hablar sobre la educación de Grecia y la educación de Israel para que puedan entender lo que quiero esta mañana que todos entendamos. Grecia, bueno, se parte su historia de educación en dos partes. Cuando Pablo está justamente, Timoteo vive esa época, Grecia tenía al principio de su historia, todos se enfocaban más al deporte, a los espartanos, a los soldados. Entonces, ¿qué hacían con los niños? Los niños podían estar con su mamá hasta los 7 años, y la mamá tenía que educar a los niños a los 7 años. A partir de los 7 pertenecían al gobierno y ellos se encargaban de la educación y todo lo que tenían que hacer. Obviamente los preparaban para la guerra, estrategias, cosas de fuerza, y el deporte ahí era su nivel más alto. Pasan los años y cambia un poquito, pasa a segundo nivel todo eso, pero sube muchas cosas como la filosofía. Comienzan a descubrir del espíritu para traer la paz del espíritu, y hay un cambio, un trasfondo, ¿no? Entonces más interesados en música, en cosas de ese tipo. Y Timoteo se desenvuelve en esa educación. ¿Y cómo era la educación hebrea? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo era la educación hebrea? Y para mencionar sobre la educación hebrea, vámonos a una cita. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. ¿Por qué? Porque Dios instruyó al pueblo de Israel en todo, hermanos,
hasta cómo tienes que educar a tu hijo. Y entonces había una diferencia. En Deuteronomio 6:4 empieza así, y la voy a leer porque esto es muy conocido hoy en día también en el pueblo judío, y lo usan como una oración tanto en la mañana como en la noche, que dice: Israel, Yahvé, nuestro Dios, Jehová, bueno, Yahvé uno es, ¿no? Aquí es la Trinidad. Amarás a Yahvé tu Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy conocido esto para ellos. El hermano Julio está por ahí, tú te la sabes en hebreo, ¿no? Se la sabe en hebreo esta cita. Así que de repente nos puedes recitar. Y Deuteronomio 6:6 dice, la que sigue: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, yo te estoy mandando estas palabras, pero tú se las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Yo te mando a ti que tú le enseñes a tu hijo sobre mí. Y no solamente eso, las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tú vas a educar a tu hijo de esta manera. Entonces, vemos en la época cuando Timoteo estaba ahí, no primaba obviamente en ese lugar esto, pero ellos les enseñaban otras cosas, ¿no? Una educación griega. Cuando yo estaba analizando esta educación griega, hermano, se parece mucho a la nuestra. Por no decir, y no me atrevería, ¿no? Pero podría decir, hemos jalado de ahí. Porque ya en ese tiempo comenzaron las escuelas públicas, ya comenzaron para que la gente vaya ahí, y tienen ciertas cosas que sí, pues es lo que nosotros hoy en día vivimos, ¿no? Ellos, por ejemplo, creen que si tú trabajas duro y si tienes 2 trabajos, entonces tus problemas se resolverán. ¿Cuántos piensan así? Porque si tú piensas así, es una educación que viene de allá. Hay muchos papás a veces que nos hemos atrevido a decir: yo no voy a educar a mi hijo y lo voy a poner en una burbuja, al contrario, que aprenda lo que es la vida. Y yo no digo que no esté mal, que las personas tienen que aprender su realidad, pero ¿qué le estás enseñando tú? ¿Qué le enseñas? La sociedad y los griegos empezaron con esto, de que el conocimiento te lleva al nivel de persona que tú quieres ser. Y de ahí nacen a veces muchas personas que pueden sacar. Hace poco fui donde un doctor y entro en su consultorio y toda una pared llena de títulos, ¿no? Especialización en Brasil, pum, pum, todo eso, cantidad de cosas, ¿no? Fertilización aquí, no es que quiera algo yo, ¿no? Pero dice fertilización ahí. Y luego sale el doctor, un joven. Entonces cuando yo lo miro, siento en mí, sale ahí. Dije, yo no me voy a hacer tocar con este jovencito, dije, ¿no? Y me dice, la consulta es tanto ya para tal día que esto. Le digo, no solamente he venido a averiguar, ya después vengo, ¿no? Pero mucha gente cree que vale y tiene el nivel por las cosas que puede colgar en una pared. En cambio, la cultura judía, ellos piensan que el conocimiento no es lo primero. Nosotros nos basamos en la sabiduría, y la sabiduría te trae el entendimiento. Porque en este mundo no necesitas tener conocimiento, hermanos. Puedes tener 2, 3 carreras, te bajas nomás las gradas de acá, echan cera, te caes de cabeza y de repente ¿y cómo me llamo? ¿Y quién soy? Y listo, se te mueren unas cuantas neuronas y se te murió todo lo que tú aprendiste. Pero la sabiduría, hermanos, viene de acá. Es algo que es algo que viene de Dios directamente. Entonces hay una diferencia entre cómo educaban
los griegos en ese tiempo y cómo educaban los hebreos, ¿no? Los griegos medían los logros según sus parámetros, ¿no? Y también por todas las filosofías, por todas las cosas que hacían, escuchaban más a su mente que a su corazón. Entonces, cuando tenían un problema, todo lo querían acá, ¿no? Hay que darle una solución al problema y racionalizarlo. ¿Cómo funcionamos nosotros? De repente muchos van a decir, no, también uso la cabeza. Bueno, por eso nosotros actuamos mediante la sabiduría, porque la sabiduría es para eso, pues, hermanos. Tú estás en una dificultad, en un problema, y tu cabeza te puede decir una cosa, pero tu corazón te dice otra. ¿A quién haces caso? Pero como estamos acostumbrados a este tipo de educación, entonces a veces, no, mis conocimientos valen, mis canas valen, porque creen que he vivido por gusto este tiempo. Otra cosa es que me las pinte, pero canas tengo, experiencia tengo, ¿no? Pero esa es la forma de pensar, y esta era la forma de pensar que ellos también lo tenían, todo lo racionalizaban, hermanos. Por eso han sacado esas frases tan comunes como, solo sé que nada sé. Y uy, qué estupenda frase, ¿no? Porque solo sé que nada sé, porque entre más sabe, menos entiendes. Entonces, y para mí es un juego de palabras, hermanos. Entonces tenemos que aprender cómo ha sido la historia para poder entrar al tema. Cuando ya Timoteo estaba acá, las mujeres no tenían derecho a la educación, al menos que fueran espartanas. Entonces ahí ya las preparaban en música y también las entraban en gimnasia y muchas cosas más, ¿no? Entonces esto se le llama el periodo helenístico, cuando ya vino este cambio, ¿no? Y aquí hay un personaje muy conocido que es Platón, que convirtió el saber, ¿no? Cambió la sabiduría por el saber. Entonces de ahí se empieza todo este tipo de educación. Y ahora vamos a la cita bíblica que quiero, porque no es historia, ¿ya? Solo es un pedacito. Según de Timoteo 1:1, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Era su hijo. Un poco más y lo tenía aquí, lo dio a luz. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Un saludo muy cariñoso, y estaba un poco triste él también, y le dice acá abajo, doy gracias a Dios. Bueno, esto sí sabemos que en todo momento tenemos que dar gracias, te guste o no, ¿verdad? El cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Podemos decir aquí, bueno, Pablo no tenía otra cosa que hacer, porque si estaba ahí encarcelado, ¿qué podía hacer? Recordarlo, ¿no? Recordar a su hijo y recordar toda la gente y recordar todo ese tipo de emociones. Pero él dice, yo me acuerdo de ti en mis oraciones. Deseando verte, le dice, como quisiera verte, pero no puedo salir. A Pablo ya, él sabía ya que le tocaba la hora. Y no te voy a ver. Y dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esto suena como algo loco, ¿no? O sea, me acuerdo de tus lágrimas, hermana, y yo me río, ¿no? Pareciera textualmente. Me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo, y yo me lleno de gozo. Pero no eran lágrimas de tristeza. En una oportunidad yo lo dije, porque a veces hay personas que cuando se llenan de gozo se van en risa. Y yo cuando estoy llena de gozo me voy en llanto. Perdónenme, pero sí actúa conmigo. Algo me emociona, yo quiero saltar, quiero decir, y me pongo a llorar. Y parece que Pablo también tenía eso, ¿no? Que él lloraba. ¿Cuántos han llorado por la presencia de Dios? Porque también te hace llorar. Es tan fuerte que ya hay tanta la alegría que no sabes
y lo único que haces es ponerte a llorar. Y le dice, yo me acuerdo de tus lágrimas porque esas lágrimas tuyas venían por Cristo Jesús. Por eso me lleno de gozo, porque yo sé el líder que está ahí. Y en el 5, trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ok, trayendo en memoria la fe no fingida. Qué interesante, hermanos. Miren, aquí no mencionan al papá, pero encontramos que el papá, en Hechos, su padre era griego, y su madre, su abuela y su madre sí eran cristianas. Entonces, ¿de quién recibió él preparación? Porque acá dice, no encuentro en ti una fe no fingida. Primera pregunta, ¿la fe se puede transmitir? Dios nos da a todos una medida de fe, pero yo puedo transmitir fe a los demás, porque yo desde esta posición yo puedo decir, qué bueno, porque mis nietas van a tener mi fe. Entonces yo le puedo transmitir fe a ellas, pero también le tengo miedo a las arañas, entonces de repente también sean miedosas a las arañas, ¿verdad? ¿Se puede transmitir eso? Miren, yo esta semana, como estaba leyendo estos versículos, yo le preguntaba al Señor, ¿no? Le decía, Dios, ¿la fe se puede transmitir así? ¿O la persona tiene que crecer en la fe? Porque somos enseñados que cada uno es responsable de lo que tiene. Y ocurrió un evento, un desenlace fatal esta semana. Una hermana a la que yo conozco y quiero mucho falleció, y estuvimos en el velorio y en el entierro también. Pero su hijo dijo algo que me hizo entender esto. Su hijo comentó y dijo que su mamá estaba malita, estaba en el hospital, estaba echada. Sin embargo, le encontró un día levantando la mano así y le dijo, mamá, ¿no? Cuando un enfermo empieza a levantar, te asustas. Mamá, ¿qué estás haciendo? El Señor me ha dicho que la persona que está allá va a salir y va a ser sana. Y se ponía ahí. Y él decía, ¿y por qué no se sanó ella? Pero cuando yo lo miré a cara, y esto lo dijo cuando lo estaban enterrando, yo decía, wow, qué mejor ejemplo puede tener este niño de su mamá. Porque hasta el final ella no dudó de Dios. Y yo siempre la he conocido valiente, firme, amorosa con sus hijos, siempre quería que estén unidos, y ella hacía todo lo posible, bien metida en el ministerio, amando al Señor, amando a sus hijos, ayudando, porque casi toda esa familia son con puros dones. Y sí, pues, hermanos, tú puedes enseñar eso. Acá dice, la que fue tu abuela, la que habitó primero, quiere decir que la abuelita murió. Y esa misma fe de tu abuela también la tiene tu madre, Eunice. Y yo estoy seguro que en ti también está, porque tú la aprendiste de ellos, porque tú fuiste educado por ellos. Hermanos, hay una responsabilidad, sobre todo cuando eres padre y cuando tienes hijos. ¿Qué haces cuando viene la dificultad a tu vida? ¿Cómo te comportas? Incluso a veces en las iglesias, ¿no? Hay un problema en la iglesia, me miró mal, no sé qué tiene, y lo único que hacen es irse. Fe también viene de la fidelidad. Por eso a veces muchas personas dicen, ¿por qué el Señor no hizo esto? ¿Y tú qué crees, que Dios es tu empleado, tu muchacho? Tienes que aprender que la voluntad está en Dios, no está en ti. Somos enseñados que nuestra palabra tiene poder y la usamos en el poder de Cristo Jesús, pero la voluntad está en Él. Yo recuerdo el testimonio de una gran evangelista, ya falleció ella, y ella comentaba y decía que cuando terminaba sus seminarios de sanidades, gente se sanaba, pero ella terminaba llorando, dicen al final,
porque en una oportunidad se acercó una señora con una bebita y la bebé tenía cáncer. Y ella venía y le decía, sánala mi hija, sánala mi hija. Pues ya terminó todo, le dijo, ¿no? Pero por favor, ponle las manos. La desesperación de la mamá, y esa niña también estaba ahí, pero esa niña no recibió su sanidad ni su milagro. Y esto le provocaba al evangelista una confusión, y se iba y se arrodillaba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Porque yo quisiera que toditos se sanaran, pero la realidad hay unos que no. Y Dios sabe por qué. No somos tampoco alguien para estar cuestionándolo. Ahora, miren Timoteo. ¿Timoteo también recibió la educación griega o no? ¿Qué dicen ustedes? Vivió ahí, su papá era griego, también fue educado bajo esos mismos principios, pero no se dejó contaminar. ¿Por qué? Y si aquí hay abuelas, no saben el poder que ustedes tienen todavía sobre sus nietos. Y si todavía no son abuelas, díganle gracias Señor, porque voy a ser la mejor abuela y yo voy a dejar también un legado en mis nietos. Entonces imagínense, o sea, Timoteo tuvo esos dos tipos de educación, pero sin embargo Pablo le dice una fe no fingida, una fe auténtica. Ahora, la fe a veces se confunde con la religión y con las costumbres. Estoy hablando de fe en Cristo Jesús, de lo que Él puede hacer contigo, no lo que tú puedas hacer. Porque a veces la religión te hace pensar que es fe, y tú le puedes enseñar a tu hijito, mira hijito, nosotros somos tal cosa, el día de Navidad nos sentamos a las 12 para comer el pavo, el niño está a las 7 sintiendo el olor y ya quiere comer, pero no, es a las 12. Y pórtate bien, si no, Diosito te castiga. Termina el pavo, después viene el chocolate, y hay familias que encima de eso toman el champán, y usted, hermana, debe saber que en esas fechas los hospitales se llenarán por intoxicación. Porque una vez yo escuché en los médicos, es Navidad y Año Nuevo, tenemos que nosotros trabajar en emergencia. ¿Por qué? Porque son costumbres. Eso no es fe. Pablo, a pesar que habrá hecho los estudios, Timoteo, haber estado viviendo ahí, teniendo… La Biblia no dice acá y no cuenta más sobre su papá, pero sí habla de su abuela y habla de su madre. Entonces esto parece que ellos tenían problemas familiares, una familia no unida. Sin embargo, Pablo no lo descarta. Muchos jóvenes yo veo que a veces solitos se descartan. Dicen, no, pero es que, ¿sabe qué? Yo no vengo de mamá ni de papá, y es más, mi mamá tiene 4 hijos y los 4 tienen diferente papá, entonces ¿cómo yo puedo servir al Señor? Déjame decirte que no te descalifica. Timoteo tenía el mismo problema. Y si nosotros analizamos historias de la Biblia, olvídense, he estado viendo, nomás casi me quedé, ¿verdad? O sea, es increíble, hermanos. Ahora, si Timoteo no hubiera estado en este periodo, hubiera estado en el periodo de acá, con los pactos, con la ley, sí estaba descalificado. Porque en la ley tú te descalificas y sí estás descalificado, pero qué bueno que estás en que es el de Cristo Jesús. Y Él no te descalifica, al contrario, te levanta y te da más. Y Timoteo era una persona que había sido educada por sus abuelas en una forma cristiana. También eran hebreas y el padre era griego, y no se contaminó, hermanos. Samuel, su mamá, ¿dónde lo llevó cuando era bebito? Señor, te lo voy a dar, y se lo lleva al templo, y en ese lugar estaba el sacerdote Elí,
en la peor época, porque ya Dios no bajaba ahí, los hijos llevaban prostitutas al tabernáculo, pero ahí lo dejó a su hijo, creyendo que era el mejor lugar. ¿Y qué pasa con Samuel? Semejante profeta. Podemos estar donde tú quieras estar, hermanos, pero no te dejes contaminar. La sabiduría de Dios es la que tiene que primar en ti. Y no importa lo que el mundo diga. Yo sé que ahí afuera es difícil. La gente habla, la gente es chismosa, están más enfocados en muchas cosas. Ahora por el huracán, yo en la mañana estaba viendo también, pero le dan tanta atención, todo funciona para allá, hermanos. Pero nosotros somos de este pacto, de Cristo Jesús. Amén. Sigamos. ¿Qué más dice? 1:6. Por lo cual te aconsejo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios esté en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, le dice Pablo, no puedo ir a verte, ya a mí ya me llega la hora, yo ya sé que voy a morir. Mira, ¿sabes qué, Timoteo? Te voy a tirar la pelota de la iglesia, ahora te vas a encargar tú, porque yo ya estoy de partida. Y te animo, le dice, te animo, aviva el fuego que hay en ti. Mire, no dice Pablo, ¿sabes qué? Hijo mío, amado, precioso, un poquito más y casi te doy a luz y va a haber un milagro en mí. Te amo como un hijo verdadero, pero voy a orar por ti, para que Dios te dé fuerzas, para que la fe que ya Dios te ha dado se levante en tu ser. ¿Eso dijo Pablo? ¿Qué le dice? Tú. ¿Quién tiene que avivar el fuego? Cada uno. Aviva el fuego que hay en ti. Cada uno de nosotros tenemos ya una medida de fe y tenemos ese fuego, hermanos. ¿Qué tienes que hacerlo? Avívalo. ¿Cuándo lo vas a avivar? Cuando tengas problemas, pues, hermanos. Los problemas vienen, y cuando vienen en pandilla. Es increíble. Tú dices, ya estoy pasando, y viene otro, y viene otro, y viene otro. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se han puesto de acuerdo. Los demonios han tenido ahí su reunión y no me he dado cuenta. Pero ese es el momento, hermanos. Tú estás capacitado. Tú tienes que avivar ese fuego que está en ti. No dejes que eso se duerma en ti. Si tú eres mamá, si tú eres maestra, si tú eres una esposa, no sé lo que tú puedas hacer. Aviva ese fuego que hay en ti y enseña a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, enseña a todo el que está alrededor tuyo, porque todos te están viendo y te están observando. La abuela de Timoteo hizo un gran labor con Timoteo. Y Timoteo se hizo cargo de una iglesia difícil. ¿Qué podemos hacer, pastor, si la gente pierde su primer amor? No le importa. ¿Cómo hacemos? ¿Que se enamoren de otro Dios? No puede. Es una tarea difícil. Otra vez, levantar ese fuego. Y dice, vámonos a Deuteronomio 31:14. Deuteronomio 31:14. ¿Qué le enseñó realmente? ¿Cómo puedes tú desarrollar esa fe? Y la fe solamente puede venir, obviamente no va a ser por los griegos, ¿verdad? Ni por los filósofos, ni por Platón, ni nada. O sea, tiene que venir por este lado, les guste o no. Entonces, ¿qué es lo que la abuela le enseñó? ¿Qué es lo que aprende un niño israelita, hermanos? Uno
el estudio y de memoria, ni siquiera por ahí dice, no me acuerdo qué versículo, no, de memoria, eso es por ley para ellos, ¿no? Miren lo que dice Deuteronomio 31:14, y acá le dijo a Moisés, dice que Dios habló con Moisés y le dice: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Y fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. ¿Qué le dice Josué a Moisés? Josué, perdón, Dios a Moisés, Jehová a Moisés, Yahvé a Moisés: ya llegó tu hora. Es igual como esta hermana, cuando a mí me dijo que estaba poniendo manos, ella sabía a dónde iba. Ella sabía, hermano, tú sabes cuándo te toca, porque Dios te lo va a decir. Estamos en un mejor pacto con un mejor mediador, tú lo vas a saber. Entonces le dijo, bueno, tráemelos, yo voy a hacer ahorita, ya no vas a hacer tú, va a quedar Josué, así que quiero que venga, ¿no? Y se le apareció Yahvé en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Yahvé dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará. Dios también sabía lo que iba a pasar con este pueblo, ¿no? E invalidará mi pacto que he concertado con él. Yo estoy haciendo un pacto. Ahora, sobre pactos, hermanos, los que han hecho rema, sabemos que hay 7 pactos, en otros son 8 pactos, porque uno lo juntan 2, y el que tenemos, el que es válido, en el que vivimos, es el mejor pacto, ¿verdad? Entonces le dice, en este tiempo, en el pacto mosaico, lo van a invalidar. Por eso Dios tenía, ya, pasó el mosaico, entonces que venga el otro, y siempre dando la oportunidad. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a matar a su hijo? Cuando Dios le dijo, a ver, ¿qué hubiera sido si Dios se demoraba 3 segundos más? Estaba dispuesto a matarlo, pero Dios le dijo no, porque esa sangre de ese niño de nada iba a servir, porque era otra la sangre que iba a servir. Pero bueno, si lo mataba, Dios era poderoso, podía levantarlo de nuevo y darle vida. Sí, pero ¿quién le quita el trauma a su papá de meterle el cuchillo? Y Dios es bueno, ¿sabe en qué momento Él te va a decir no? Ahora, tengan pendiente ese pacto, ¿no? Dice en Deuteronomio 31:15, y se apareció Yahvé en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Yahvé dijo a Moisés, es aquí, tú vas a dormir. Ya lo leí en el 17, y se encenderá mi furor con él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro, le dice, en aquel día, por el mal que ellos habrían hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñale a los hijos de Israel, y ponlo en la boca de ellos, para que este cántico no sea por testigo contra los hijos de Israel. Y este cántico lo encontramos en el versículo 32. Los judíos tienen una serie de canciones que son así transmisiones orales por Moisés, y ellos le han puesto la música, y hay unas que son cantadas con la música y todo, ¿no? O sea, aquellos que quieren escuchar esas canciones de la ley, porque vine a hacer esto, pueden hacerlo, ¿no? Pero un pedacito es sacado de la famosa canción que Dios hizo en Deuteronomio 32, y yo veo ahí un Dios muy romántico, muy lindo, porque para hacer una canción, ¿qué se necesita? Músicos, inspiración, ¿no? ¿Qué tipo de inspiración? Puede ser si estoy enamorado, si estoy ilusionado, pero tengo que tener una emoción y hacer pues mi canción, ¿no? Y yo solo he sacado de un versículo nomás, y dice lo siguiente: ojalá fueran sabios
que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Músicos, pónganle canción, música a esto. Eso no inspira, creo, ¿no? Pero es todo un versículo, todo un capítulo de la canción que les enseñaron. Ahora, una cosa no podían hacer los israelitas. Cuando tomaron la tierra prometida, y fueron donde los cananeos, los israelitas aprendieron todo, a cultivar. Ahora, acuérdense que ellos estaban 40 años como nómadas ahí dando vueltas y llegan a una civilización avanzada. Los arqueólogos bíblicos comentan que dice que en ese tiempo ya estas ciudades de los cananeos ya tenían drenajes y la agricultura estaba elevada. Sabían en qué momento plantar, en qué momento cosechar. Y entonces cuando vienen los israelitas, ellos aprenden esas cosas. Pero Dios no se enoja que no las aprendan. Ahora miren la mano de Dios. En ese tiempo, cuando un pueblo no estaba al nivel cultural o en lo que tenían, ¿qué pasaba con este pueblo? Tenía que someterse. Sin embargo, eso no ocurre. Ellos no tenían la capacidad y vinieron a tomar posición de lo que Dios les había dado. Y ellos aprendieron en qué momento cosechar, en qué momento hacer. No solamente eso, aprendieron a hacer los tejidos, a hacer los vestidos. Ahí aprendieron todo. Pero ¿cuál era el mal? Ellos tenían en ese tiempo el dios Baal, que después cambia de nombre a través de los tiempos, pero ese era el tiempo donde el dios Baal y dios Baal lo adoraban para que la tierra produzca frutos, y también era el dios de la fertilidad, y entonces habían sus pachangas, sus fiestas y todo. Una sola cosa no podían hacer el pueblo de Israel. Adivinen cuál era. Hacer vestidos minifalda, ¿no? Adorar otros dioses. Solo era una sola cosa. Y esa es la enseñanza que nuestro Padre nos enseña. Solo es una sola cosa. Yo no quiero que te inclines a ningún Dios. Yo soy tu Dios. Yo voy a avivar el fuego que hay en ti. Dios no te descalifica. Dios te tiene presente. No importa lo que tú hagas, te llamó para ser un campeón. Juan José, Dios no te descalifica, te califica. No pierdes en Cristo, ganas en Él. Y esa es la ventaja en la cual nosotros ahora estamos viviendo este tipo de pacto que tenemos con Cristo Jesús. Hebreos 7:22. Vamos a Hebreos 7:22. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué tenemos en el pacto nosotros? ¿Qué dice la Escritura? ¿Tenemos un nuevo pacto o tenemos un fiador? ¿Qué tenemos? Un fiador. Hermanos, a ver, ven, Vanesita, vamos ahí, dice ya. Ven, mi amor. Nos vamos a imaginar que ella es la ley, ¿ya? Hermana Rosa. Y aquí está la gracia. ¿Ok? Pastor Ubaldo, póngase aquí. A este lado, a este lado. Y el pastor Ubaldo representa a Jesús. En este lado de la ley, Jesús estaba, sino que no se le miraba. Cuando Abraham iba a dar a su hijo, y Dios le dijo no, porque esa sangre no iba a servir por nada. Ese era el pacto importante. Pero
Pasa el tiempo y Jesús se va revelando y se revela acá. Y entonces Jesús se vuelve el fiador, la persona que da su sangre por nosotros. Y en el momento que Él estaba llevando los pecados del mundo, estaba llevando no solo los pecados de la hermana Elisa, estaba llevando de todo el mundo. Jesús no dijo: Chepi, tú sabes que soy dueño de la gracia, yo puedo decidir, a ver, ángeles, bájenme, sáquenme los clavos, a mí me duele, me voy. No lo dijo, porque era el mejor fiador. Lo que quiero decirles, que no es un nuevo pacto, es este pacto con un fiador mejor. Y ahí pueden decir: pero ¿por qué? Y si yo he estudiado, lo vamos a estudiar en el discipulado. No son, es el mismo, solo que acá se revela Cristo Jesús y nos da la llave del entendimiento. Y para poder entender a Cristo Jesús, tenemos que entender estos. Este pacto no es que fue malo, no fue malo, simplemente no era completo. El completo era ese. Hebreos dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que a la muerte no podían continuar. Acá, ¿cuántos sacerdotes habían? Muchos. Y ninguno descalificaba. El problema es que estaban limitados. Morían y tenía que venir otro sacerdote. Morían y tenían que ser otro sacerdote. En este lado, ¿qué sacerdote tenemos? Muere, es para siempre. Es para siempre. Y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, yo quiero que escuchen esto. En este lado de acá, ¿quiénes se encargaban? ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Qué tribu? La tribu levita. Entonces solo los levitas podían entrar al templo y no pasaba nada, ellos podían estar en presencia de Dios. Entonces que cumplían la ley, y aquellos que no cumplían la ley les amarraban una soga en la pierna, y si por A o B no cumplían la ley, ya lo jalaban y lo enterraban. Pero no todos morían ahí. Entonces los únicos que podían entrar ahí eran los levitas, y las otras 11 tribus que se mueran. El otro restante no podía entrar. Este sacerdote está limitado. Este sacerdote dice que es un sacerdocio mejor. Este es nuestro sacerdocio, hermanos. A veces he escuchado, y sobre todo algunas veces en músicos o ujieres, decir: nosotros venimos de Leví. No, tú no vienes de Leví, tú vienes de un mejor pacto con un mejor sacerdote. Este es nuestro sacerdote. Esto ya caducó, esto fue, ya fue. Y solamente por términos de interpretación es el antiguo y el nuevo, pero en análisis es el mismo. Es el mismo, con un mejor fiador. Se completa, pero ya caducó. No tenemos nada que ver ni con ellos, ni con la tribu de Judá, no tenemos nada que ver. Aquí, Cristo Jesús es mi sacerdote. Un sacerdocio mejor, un sacerdocio que te puedes equivocar, pero Él no te descalifica. Y eso no significa que porque no quedas descalificado lo puedes volver a hacer. Tampoco es así, porque Él conoce tu corazón. Pero este sacerdocio es en el que estamos todos nosotros. Este es nuestro sacerdocio. Así que ujieres o quien fueran, ¿saben qué? Somos de este sacerdocio. Y no solamente los que sirven. Si tú eres papá, si tú eres esposo, si tú eres cabeza de hogar, ¿cuál es tu sacerdocio? No te descalifica de ninguna manera
así te equivocaras, tú no estás descalificado, gracias a este sacerdote que no muere y es perpetuo. Amén. Pueden sentarse, gracias por su colaboración. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, obviamente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los otros, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose de sí mismo. En todo lo que nosotros estudiamos, en lo que es dispensaciones o pactos, siempre tiene que haber sangre. La figura es la misma. El fiador fue diferente, pero para entender este fiador tuvo que pasar este proceso. Una de mis preguntas es, si Dios me encuentro con Él, decirle, ¿por qué tanta? ¿No se dan cuenta que hay mucha metodología? Como para que te des cuenta, y después te suelta para que te des cuenta, y después te suelta para que te des cuenta, y después te suelta lo que tienes que darte cuenta. ¿Y por qué no mejor de una vez? ¿Por qué no Jesús en este lado ya de una vez y nos hubiéramos evitado un montón de problemas, hermanos? Sobre todo los israelitas, ¿no? Pero no, tenía que pasar un proceso, y Dios lo sabe todo, y Él sabe los tiempos y sabe todo, hermanos. Una vez me dijeron, ¿sabe qué, pastora? Si Dios hubiera estado en este tiempo con el WhatsApp, usaría el WhatsApp. Hoy, por eso Dios es sabio, vino donde vino, porque Él no necesitaba contacto personal. Si no, hubiera cambiado toda la escritura. WhatsApp nomás, pues ya, y listo, ya todos eran cristianos, pero no es así. Es el contacto personal. Tú le interesas a Dios. El contacto personal es importante, hermanos. La tecnología puede avanzar. Interesante esto, hermanos. Y va a haber un discipulado sobre esto también, ¿no? Pero es cuestión solamente de palabras y de traducción, nada más, ¿ya? Y dice Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Cristo. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermanos, lo que tú hagas a Dios no le importa. Tus obras es una consecuencia porque vives en Él, pero a Él no le interesa. Si una de mis nietas quiere ser gentil con alguien y de repente le regala su juguete o algo así, está bien, pues ¿cuál es el problema? O sea, a mí no me sorprendería, porque eso es lo que yo espero en ellos, que no sean egoístas, ¿no? Están peleándose todavía una con la otra por los juguetes, pero llegará el día en que yo quiero darlo, ¿no? O que le conmueva. Para mí no sería novedad, eso yo espero. Es lo que tu Padre espera de ti, que avives el fuego que hay en ti, que tú te levantes, Dios no te descalifica y sigues caminando. Y dice, y luego por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo lo hizo todo. Y nosotros vivimos en este pacto, con un mejor mediador. No es que fue completamente nuevo, no, el fiador fue completamente nuevo, pero el pacto ya se había dado cómo debía hacerse, y que tenía que haber derramamiento de sangre, y que tenía que haber un convenio entre ellos dos, pero es el mismo con un mismo mediador. Timoteo, para ser tan jovencito, porque sí lo conoció entre 14, 15 años a Timoteo.
chiquillo, pero tenía la preparación de su abuela y seguía con su madre. Y tenía la preparación también griega, porque vivía ahí, estaba bombardeado con las cosas griegas. Y sencillamente decidió, porque es una decisión de cada uno de nosotros, decidirte contaminar o no, querer hablar como habla el mundo o no. Yo estudiaba en un colegio donde en aquellos tiempos solo recibían a los hijos de los misioneros. Y la verdad que hay hijos de misioneros que mejor deberían callarse, como hay hijos de pastores, mejor cállense, ¿no? Porque a veces tú esperas encontrar, ¡oh, no, qué bonito! Y no es así, hermanos, no es así. Porque no se trata por lo que son las personas, sino se trata de ti, de lo que tú quieres ser. Y cada uno tiene una medida de fe, cada uno tiene es nuestra obligación cuidarla y avivarla. Avivémonos, hermanos. Cristo viene pronto, avivémonos. Hay mucha gente afuera que no conoce a Cristo y están organizando paseos. Justo el viernes vine un grupo de jovencitos de mi clase, ¿ya? Y me dicen, ceñito, me dicen, ¿no quiere ir un paseo con nosotros? ¿A dónde? A Yura. ¿Cuándo? El martes se van a ir. Sí, para despejar. Oye, ¿y el inglés? Nos faltamos, pues, ceñito. Ah, le digo, ¿y qué pasa si yo te invito, le digo, a algún sitio donde no te faltes tu inglés, ¿no? Porque yo me falto inglés, hermanos, un día y el otro día para mí es chino. Entonces, le digo, pero vamos, como los jóvenes planean ellos juntarse, planean, ellos quieren salir y se juntan y salen y van. Ahora, ¿a qué? No sé, me encantaría ir con ellos, pero el día del martes lo tengo muy ocupado. Y yo me imagino que se juntarán, irán a tomar, caminarán y subirán y han quedado ir a un sitio que me dice que van a subir un cerro. Y usted puede subir el cerro, sí, yo puedo subir todo lo que ustedes quieran, le digo, ¿no? Pero cambiemos de fecha. Los jóvenes quieren juntarse, los jóvenes quieren pasar tiempo juntos. ¿Dónde estamos, hermanos? Aprovechémoslos. Que los voy a traer acá, ya les digo que voy a ir para allá y de allá vamos a venir juntos, porque siempre hay, ay no, pero ¿qué me van a enseñar ahí? ¿Me van a cambiar de religión? Esa primera pregunta, ¿no? Pero así es, hermano, la gente afuera necesita de nosotros. Avivemos ese fuego. Amén. Y seguimos la próxima, ya me pasé, seguimos la próxima, el próximo domingo y vamos a seguir, obviamente, con Timoteo y vamos a seguir hablando de esto, de un mejor pacto para poderlo entender mejor y después esto lo vamos a estudiar para aquellos los del discipulado, partecita por partecita. Amén.